Nunca fui del tipo miedoso. Siempre volvía tarde del cursillo a casa y ya estaba acostumbrado a caminar solo por la calle, casi desierta de mi barrio. Era un camino un poco aburrido, porque no había mucho movimiento y las luces de los postes parpadeaban de vez en cuando, pero nunca me había pasado nada realmente, así que no le daba mucha importancia. Esa noche en particular ya pasaban de las 10:30 y estaba cansado. Solo quería llegar pronto a casa. El silencio de la calle estaba incluso más intenso de lo normal. Parecía que ni los perros de los patios ladraban. Fue cuando sentí esa incomodidad, esa sensación de que alguien me seguía, aunque no escuchara nada. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando miré de reojo, vi una figura a algunos metros detrás de mí. Era un hombre, y lo que más me llamó la atención fue que llevaba una capucha que cubría casi todo el rostro. Hasta ese momento podía ser cualquier persona, pero el detalle que me heló fue verlo sosteniendo algo largo y pesado en la mano. No se podía identificar bien debido a la distancia y a la poca iluminación, pero parecía una barra de hierro o algo similar. Mi corazón se aceleró de inmediato y traté de convencerme de que era alguien que volvía del trabajo. Pero mientras seguía caminando, noté que él también avanzaba, siempre manteniendo la misma distancia que yo. Intenté calmarme y pensé que si aceleraba el paso, llegaría más rápido a casa y no tendría que preocuparme. Eso hice. Pero cuando aumenté la velocidad, noté claramente que él también aceleró. No era coincidencia, no parecía solo caminar por la misma calle que yo, realmente me estaba siguiendo. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y mis manos empezaron a sudar. Miré a mi alrededor buscando a alguien, algún coche pasando, cualquier cosa que me diera una sensación de seguridad. Pero la calle estaba completamente vacía. Decidí cruzar al otro lado de la calle, esperando que él siguiera de frente y que yo solo me estuviera asustando. Pero tan pronto puse un pie en el asfalto, escuché el sonido de pasos resonando detrás de mí, rápidos y pesados. Cuando llegué al otro lado, giré discretamente la cabeza y vi que él también había cruzado. Era imposible ignorarlo. Ese tipo realmente venía detrás de mí. Fue entonces cuando pude ver mejor lo que llevaba en la mano. Efectivamente, era una barra de hierro, de esas gruesas que se usan en obras. Todo mi cuerpo entró en alerta y empecé a pensar en todas las rutas posibles, hasta mi casa. El problema era que, para acortar camino, siempre pasaba por calles más vacías y ahora eso parecía la peor decisión que podía haber tomado. Con cada paso sentía el peso de la barra de hierro balanceándose en su mano, aunque estuviera lejos. Mi respiración se volvió agitada y traté de no mostrar que estaba desesperado, pero mis piernas temblaban. Solo quería encontrar a alguien, cualquier persona, pero parecía que esa noche el barrio había sido completamente abandonado. Decidí doblar en la primera esquina tratando de despistarlo. Entré rápido, casi corriendo, y conté hasta 3 antes de mirar atrás. Para mi mala suerte, él también había doblado. La diferencia era que ahora estaba un poco más cerca, y aunque no podía ver su rostro con claridad, estaba seguro de que me miraba fijamente. El ruido del metal arrastrándose levemente contra su pierna resonaba en el silencio, y cada paso que daba parecía sincronizado con el mío. Era como si jugara conmigo, manteniendo siempre esa distancia que me hacía sentir perseguido, pero no lo suficiente como para que tuviera valor de gritar. En ese momento, empecé a pensar en correr de verdad, pero el miedo a que me alcanzara en una de esas calles desiertas era aún peor. Sabía que, si me atrapaba allí, nadie escucharía nada. Así que traté de actuar como si nada estuviera pasando, aunque por dentro entraba en pánico. Tenía la boca seca y la visión algo borrosa por los nervios. Recordé que a unas 3 cuadras había una panadería que a veces estaba abierta hasta tarde, y me dije que debía llegar allí a toda costa.
Mientras caminaba, noté que sus pasos se hicieron más fuertes, más rápidos. Era como si se hubiera dado cuenta de que planeaba algo. No tuve más opción. Empecé a correr. Salí disparado sin mirar atrás, escuchando el sonido de mis tenis golpeando el asfalto y justo después el ruido de sus pasos también corriendo. Era una sensación horrible, porque en cada esquina tenía que decidir rápido si seguía o giraba, sin saber si me acercaba a un lugar seguro o me adentraba más en el vacío de esas calles. Corría sin parar, pero parecía que no importaba cuánto me esforzara. Él seguía a la misma distancia detrás de mí. No me alcanzaba, pero tampoco se quedaba atrás. Era como si controlara el ritmo para mantenerme en ese estado de desesperación. Mis piernas ya me dolían y la respiración me ardía en la garganta, pero el miedo me empujaba hacia adelante. Pasé por una calle más iluminada y por un segundo pensé que eso me daría algún alivio, pero no había nadie, ningún coche, ninguna ventana abierta. Era como si la ciudad hubiera sido engullida por el silencio. Cuando doblé otra esquina, resbalé un poco en el asfalto, casi caigo, pero logré equilibrarme. El problema fue que en ese momento miré rápido hacia atrás y vi mejor la capucha, cómo caía sobre su rostro. No pude ver ojos, boca, nada, solo una sombra oscura debajo de la tela. Eso me hizo sentir aún más miedo, como si no estuviera huyendo de una persona, sino de algo que no tenía sentido. La barra de hierro brillaba con la poca luz de los postes y estaba completamente seguro de que si me alcanzaba, la usaría contra mí. Seguí corriendo, casi sin aliento, y noté que me acercaba a la panadería que había visto antes. Mi esperanza era que hubiera alguien, un empleado limpiando, o al menos algo de luz que mostrara que no estaba solo. Pero al mirar hacia la puerta, vi que estaba cerrada y a oscuras. La sensación de alivio desapareció de inmediato y el miedo volvió con más fuerza. Era como si todas mis opciones de escape se hubieran ido una por una y sentía que mi corazón estaba a punto de estallar en el pecho. Entonces, por impulso, empecé a correr en zigzag, intentando confundirlo, aunque sabía que probablemente no funcionaría. Podía escuchar sus pasos siguiéndome, adaptándose a cada movimiento. Mi respiración estaba completamente fuera de control y mi cuerpo pedía descanso, pero no podía detenerme. Cada vez que miraba atrás, veía esa silueta negra, inmóvil por un segundo y luego de nuevo detrás de mí, con la barra de hierro reluciendo bajo la luz de los postes. El miedo me consumía y solo podía pensar en salir de allí lo más rápido posible. Cuando doblé en la calle oscura, escuché algo que me congeló. El sonido de la barra de hierro golpeando ligeramente el suelo se aceleró como si él corriera más rápido a propósito. Fue entonces cuando entendí que no era solo una persecución, sino como si estuviera jugando conmigo, probando mis límites de miedo. Mis piernas casi no respondían, pero sabía que si me detenía, estaba perdido. Todo mi cuerpo temblaba y cada paso resonaba en el silencio, como si corriera dentro de un túnel vacío. De repente, sentí un movimiento a un lado, un paso que no era mío, pero seguía exactamente mi ritmo. Mi mente gritó que me girara y lo enfrentara, pero tenía demasiado miedo. Lo que veía era solo esa silueta oscura, encapuchada, con la barra de hierro brillando ligeramente. Mi estómago se retorcía de miedo y no podía pensar claramente, solo en seguir corriendo. Era surrealista. Parecía que aquel momento no iba a terminar, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin principio ni fin. Mi respiración estaba casi imposible y me sentí paralizado por unos segundos. Era como si todo mi cuerpo entrara en modo alerta máxima, sin poder pensar con claridad. Miraba a todos lados, buscando alguna salida, pero solo veía paredes, postes y sombras. Cada paso parecía acercarme más a él que alejarme. Nunca había sentido un miedo así en mi vida. Cada detalle pequeño,
el sonido de la barra golpeando el suelo, el movimiento de la capucha, el silencio alrededor, parecía amplificado dentro de mi cabeza. Intenté pensar rápido y recordé que mi casa estaba a unas cuadras. Solo debía cruzar otra calle y tomar la avenida principal. Pero para llegar allí, tendría que pasar por una zona aún más oscura y desierta, llena de construcciones abandonadas. Mi cerebro quería convencerme de detenerme, incluso gritar pidiendo ayuda, pero el instinto de supervivencia predominó. Volví a correr, mirando de reojo hacia atrás cada pocos pasos, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. La sensación de que él siempre estaba exactamente a la distancia correcta, sin alcanzarme, me tenía completamente tenso. Finalmente llegué a la última cuadra antes de la avenida principal, donde sabía que habría más movimiento y alguna posibilidad de seguridad. Pero al mirar atrás, mi corazón casi se detuvo. Él no había acelerado como antes, pero tampoco se había detenido. Solo seguía, manteniendo la distancia exacta para que sintiera el terror sin poder librarme de él. Fue entonces cuando me di cuenta de lo solo que estaba, de que nadie iba a aparecer para ayudarme. La calle parecía tragada por el silencio y yo solo tenía a esa figura encapuchada persiguiéndome, sin motivo aparente. Decidí, aunque cansado y casi sin aliento, cruzar la avenida y mezclarme con cualquier movimiento que encontrara. Cada paso que daba estaba calculado, intentando parecer normal, pero mi cuerpo seguía temblando demasiado. Miré hacia atrás una vez más y por un instante pensé que había desaparecido, pero en realidad estaba parado a unos metros, solo observándome. Fue la primera vez que sentí un miedo absoluto, como si pudiera aparecer de la nada en cualquier momento y acabar con todo. Atravesé la avenida casi en pánico, esperando que algún coche o persona apareciera para darme un poco de alivio. Pero todavía no había nadie. Mi corazón parecía estallar en el pecho y cualquier ruido, por pequeño que fuera, me hacía mirar de inmediato hacia atrás. La figura del hombre encapuchado seguía allí, a la misma distancia, como si estuviera probando mi miedo. La barra de hierro en su mano parecía ahora brillar con una intención siniestra, y sentía mi estómago retorcerse a cada segundo que pasaba. Finalmente doblé en la última calle que llevaba, directamente a mi casa, y sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por estar casi llegando, ansiedad porque sabía que él todavía estaba detrás de mí y no tenía idea de lo que quería. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Solo éramos él, yo y la noche vacía. Cada paso que daba parecía amplificado y podía escuchar hasta el sonido de mi propia respiración. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salir de mi pecho. Cuando miré otra vez hacia atrás, esperando verlo como antes, simplemente no estaba. Por un instante pensé que había desaparecido de repente. Me detuve unos segundos intentando procesar lo que había pasado y me quedé completamente inmóvil, sin poder creerlo. La barra de hierro ya no estaba a la vista y la capucha desapareció con él. Fue extraño, porque toda la tensión, todo el miedo que había sentido esa noche, simplemente terminó. No había ninguna explicación, ninguna pista de hacia dónde se había ido, como si se hubiera evaporado en el aire. Entré finalmente en mi edificio, todavía con las manos temblando y el corazón acelerado, tratando de cerrar la puerta lo más rápido posible. Incluso dentro de casa no podía calmarme. Sentía todos los músculos tensos, esperando escuchar algún ruido afuera, algún paso que delatara que me había seguido hasta allí. Pero todo estaba en silencio. Era como si aquella intensa persecución hubiera durado minutos y luego desaparecido de repente, sin motivo ni aviso. Senté en el sofá, tratando de recuperar la respiración y pensando en llamar a alguien para contar lo que había pasado.
Pero incluso así, había una sensación extraña de que nada había terminado realmente. El miedo seguía allí, pegado a mí, y no podía entender cómo algo tan surrealista había ocurrido y simplemente se había detenido. Miré por la ventana varias veces, esperando ver su sombra, la capucha o la barra de hierro, pero no había nada. Hasta hoy, siento que esa noche quedó marcada en mí y el simple recuerdo todavía me hace temblar, aunque sé que nunca volvió a aparecer. Pasé el resto de la noche tratando de entender lo que había pasado. Reviví cada detalle en mi cabeza, cada paso, cada mirada, cada sonido de la barra de hierro golpeando el suelo. Intenté recordar si había hecho algo que llamara su atención, algún gesto mío, algún camino que hubiera tomado, pero nada tenía sentido. Nada justificaba que me hubiera seguido de esa manera, manteniendo una distancia perfecta y luego desapareciendo de repente. Era como si hubiera surgido solo para ponerme a prueba y después simplemente se había ido. Al día siguiente le conté a un amigo del cursillo lo que había pasado, esperando alguna explicación, algún comentario que disminuyera mi miedo, pero solo se quedó sorprendido y no tenía respuesta. Ningún vecino vio nada, ninguna cámara captó algo, ninguna pista de quién era o por qué estaba allí. Hasta hoy me pregunto si simplemente estaba pasando por allí o si había algo más extraño detrás de esa noche. Y la sensación que me acompaña sigue siendo la misma que cuando terminó. Inexplicable, perturbadora y aterradora, como si algo invisible me hubiera observado y decidido desaparecer en cuanto se cansó de jugar. Desde entonces, evito esa calle siempre que puedo. Incluso durante el día, la sensación de que alguien podría estar observando me incomoda. Es extraño cómo la mente queda marcada por algo así, incluso cuando no ocurrió nada tangible después. Cada vez que paso por calles desiertas de noche lo recuerdo. La capucha, la barra de hierro, la forma exacta en que mantenía la distancia. Es como si aquella noche hubiera dejado un rastro invisible de miedo que todavía cargo conmigo. Y lo más perturbador es que nunca sabré por qué ocurrió. Nunca sabré quién era, si planeaba algo o simplemente estaba allí por casualidad. La única certeza que tengo es que sentí ese día el miedo más puro de mi vida, real e inescapable. Y luego, de repente, se acabó. Simplemente dejó de seguirme, desapareció, y me quedé solo con esa sensación extraña de que lo imposible había ocurrido y nadie jamás me creería del todo si lo contara. Hasta hoy no puedo explicarlo y quizá nunca lo haga.